que tú me oirás. Den un aplauso fuerte al Espíritu Santo que está aquí en esta noche. Aleluya. Su presencia está aquí. Aleluya. No te sientes, por favor. Abre tu Biblia ahí donde estás. A su nombre. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 10. Y te mantiene una alabanza en sus labios. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 10. Manténgase vivo en esta noche, aleluya. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 10. Aleluya. Cuando tú adoras a Dios, cosas grandes empiezan a pasar. Cosas poderosas acontecen cuando tú adoras a Dios. Gloria a Jesús. Forjados como el hierro es el tema en esta noche. Y vamos a ubicarnos en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 10. Y quiero que hoy preste usted mucha atención a esta palabra esta noche. Y dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede escucharse mejor ese amén. Y dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si se embotara el hierro y su filo no fuese amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Amén. Quiero leer otra vez. Dice así: si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Amén. Puede sentarse y darle un aplauso a Cristo. Yo creo que puede usted darle un aplauso mejor al Señor. Aleluya. Le pido por favor que preste mucha atención. Evite levantarse. Evite salir de la iglesia y entrar. Los padres que trajeron sus hijos, atiéndanlos. Eviten que los niños estén corriendo para arriba y para abajo. Y preste atención y abra su corazón a lo que Dios va a hablar esta noche. Amén. A su nombre. ¿Cuántos estuvieron en el tema de ayer? Amén. Gloria al Señor. El tema de hoy es titulado Forjados como el hierro. Forjados como el hierro. Hay algo muy poderoso y es la excelencia de lo que representa este metal o este material internamente dentro de la tierra. El hierro se considera como un elemento químico, el cual se identifica dentro de la tabla periódica en las posiciones químicas que hay de diferentes elementos que hay en el mundo. Se consideran que más de 90, más de 100 elementos hay identificados en la tabla periódica. Y uno de ellos es determinante a nivel de los elementos metálicos o de los metales. Y se considera el hierro como uno de los elementos químicos más fuertes o más sólidos que identifica la tabla periódica. Algo que sacudió mi espíritu es la esencia del hierro manifestada dentro de la palabra del Señor y dentro de lo que hoy acabamos de leer. Cuando el Espíritu de Dios me hablaba y ministraba mi vida sobre este tema, fue algo muy poderoso, ya que entendemos que el hierro, antes de ser procesado, el hierro está enterrado.
El hierro no se encuentra en la superficie de la tierra. El hierro está en el subsuelo de la tierra. Hablar del oro, podemos ver que dentro de cualquier lugar, aún de las zonas mineras, aún se pueden encontrar cosas que se llaman o que se les denominan como cochano. Y entendemos que son pedazos de oros macizos que son forjados por la sedimentación, y aún la tierra, cuando se forma de cierta manera, alberga en ella, en las piedras, gloria al Señor, pedazos de oro que se identifican que están en bruto. Pero hablar del hierro, no, el hierro no se consigue como pedazos en el subsuelo. El hierro se consigue, gloria a Dios, como una arenilla. El hierro se consigue de una manera diferente. Hay que cavar, hay que detonar grandes montañas de tierra, gloria a Dios, y aún de piedra, para poder que este hierro sea procesado. Algo que me llamó mucho la atención es que cuando yo me vengo a vivir acá a Ciudad Guayana, una de las cosas más poderosas es que a esta ciudad se le denomina como la ciudad del hierro. Entendemos que el hierro en su totalidad es lo que se puede identificar como la capacidad de armar o tener algo sólido. Cuando alguien tiene algo de hierro, eso de hierro tiene firmeza, tiene fortaleza, tiene fuerza, tiene sostenibilidad. El hierro puede cargar con muchas cosas pesadas. Qué tremendo es que bases de hierro pueden ser sostenibles para grandes obras de envergadura en medio de distintas naciones, en medio de distintos países, en medio de distintos continentes. Hay hombres que manejan la ingeniería en la infraestructura, y esta gente puede lograr entender que el hierro es uno de los materiales que se utiliza para hacer obras extremadamente altas, porque la esencia del hierro radica en sostener el peso que puede haber sobre él. Algo que es muy poderoso es entender que una de las obras más grandes del mundo entero, más altas, y que tiene muchos años, y aún me atrevo a decir que desde el siglo pasado es una obra inmensa que no se ha logrado hacer otra como esa. Es hablar de la torre inmensa que está en París. Hablar de Francia, de París, entendemos que hay una torre que es hecha de puro metal a su nombre. Hablar de este hierro es entender que esta torre tiene años, cientos de años, y esta torre no se ha doblado, esta torre no se ha quebrado. Esta torre, gloria a Dios, más bien se tiene como un ícono, o se tiene como algo respetable, porque es una obra maciza, porque es una obra sólida, porque es una obra que puede sostener, gloria a Dios, la altura tan inmensa de aquella torre. Alabado sea Dios. Y qué tremendo es mirar y entender cómo algo que se toma desde el subsuelo de la tierra y no de la superficie, luego de ser procesado, gloria al Señor, llega el término de ser algo de admiración luego de estar enterrado. Y esto me hace recordar a cada uno de nosotros dentro del pueblo de Dios, que aún antes de ser exhibidos por la mano benéfica de Dios en diferentes ocasiones, quizás estando fuera del redil o fuera de Dios, nos encontramos enterrados, ahogados en medio de problemas, ahogados en medio de las vanidades ilusorias, ahogados en medio de lo que en este mundo hay a nivel del planeta Tierra. Y cuando esto acontece, entonces el Dios del cielo se preocupa por tomar a alguien que en algún momento estuvo enterrado, que en algún momento estuvo en el subsuelo, que en algún momento nadie le veía, nadie le conocía, nadie sabía de él. Entonces a Dios le plació tomar a alguien de allá y hacerlo una obra poderosa de envergadura en la tierra, para que la manifestación del poder
mover de Dios quede en evidencia que de la nada Dios puede hacer algo grande y especial. Alabe la gloria de Dios en esta noche. Aleluya. Quiero que por favor me entienda este tema, porque el hierro se considera como lo que puede sostener, como algo sólido, como algo fuerte, como algo que se mantiene. Gloria a Dios. Uno de los metales que puede pasar el tiempo y se mantiene su durabilidad, se mantiene su sostenimiento, es el hierro. Hablar de otros metales son muy diferentes, porque mientras algún metal, gloria a Dios, está a la intemperie, siempre habrá algo que trate de dañarlos a ellos. Habrá una limaña, habrá algo que internamente los metales se considera como óxido, y esta limaña a nivel químico, cuando empieza a comer un hierro o un tubo de hierro, el óxido puede lograr hacer que ese hierro se doblegue, que ese hierro se doble y que pierda su estabilidad y que pierda la capacidad de ser sólido. Lo que más sacude mi espíritu es que a nivel del hierro podemos entender que es la comparación que se habla en el libro de Eclesiastés con la iglesia como pueblo de Dios. Es sorprendente ver que el único rey que escribe 3 libros en la historia de la palabra es el rey Salomón. En medio de la sabiduría magistral que él tiene, una teofanía se le aparece. El mismo Dios le habla y le dice: pídeme lo que quieras. Y la excelencia de este hombre radicaba en que le dice a Dios: necesito guianza para este pueblo. Y Dios le entrega la sabiduría más grande sobre el planeta Tierra. Este hombre en sus etapas escribe 3 libros. El primero de ellos es Cantar de los Cantares. En toda su juventud, que entendemos que es el amor pasional que tiene la iglesia con el esposo, que es la excelencia de nuestro Señor Jesucristo con el pueblo. Hablar de lo que este hombre empieza a madurar, escribe los proverbios, y dentro de los proverbios se encuentra una sabiduría magistral, algo extraordinario, algo sorprendente en los proverbios. Pero cuando continúa este hombre envejeciendo, entonces este hombre escribe el tercer y último libro, que es el libro de Eclesiastés. Ya él, siendo el rey más grande sobre la historia, y que no se levantó otro como él, entonces este hombre en su último libro, asimismo ahora no se llama rey, sino que ahora él se llama el predicador, entendiendo que la vejez en su vida lo enseñan a él a que el mayor regalo de toda la historia en la vida de alguien es mantener la humildad y la sencillez, por más que tenga la sabiduría y la revelación del Espíritu. Oh, aleluya. Este hombre enfoca algo poderoso, y es la excelencia de una madurez que va progresiva y que el creyente debe tener en este tiempo. Llega el momento de una juventud desenfrenada de amor y pasión por Dios, pero llega el momento donde hay sabiduría en el creyente, y llega el momento donde llega la vejez en el creyente, donde dice el creyente que todo tiene su tiempo, y vanidad de vanidades, todo es vanidad, como dijo el predicador. Ahora quiero enfocar lo que este hombre habla del hierro. Oh, porque entendemos que el hierro es un material que solamente se utiliza para sostener cosas. Pero hoy quiero ir más profundo a esto. Es que tremendo es que el único material que puede agarrar un filo descomunal y que no se amella tan rápido es el hierro. Hablar de los demás metales, del bronce, del
aluminio, del oro y de todos estos metales, usted nunca ha visto un cuchillo de oro, usted nunca ha visto un cuchillo de algún otro metal. La mayoría de los cuchillos son de hierro, porque el hierro tiene la capacidad de afilarse y de agarrar un filo tan terrible que puede cortar cualquier cosa en la tierra. Por eso es que las espadas no se hacen de otro metal, sino de hierro. Todas las espadas diseñadas en los tiempos antiguos, a menos que fuesen hechas para honrar a alguien, fueron diseñadas única y exclusivamente de hierro. De hecho, antes no se originaban espadas de otro material, sino de hierro. El hierro, cuando se afilaba, lograba abrir algo tan tremendo que donde penetraba, ahondaba hasta lo profundo. Por eso es la excelencia de la comparación del hierro con la iglesia, porque así como el hierro se mantiene sólido y puede soportar un peso grande, así también la iglesia debe ser sólida en la tierra y debe soportar cualquier cosa que venga sobre su vida. Yo voy a hablar algo más fuerte en esta noche, porque qué tremendo es mirar por las redes sociales y por todo lugar hombres y mujeres que parecen ser que no son de hierro sino de cristal. Parece ser que se ha acabado la esencia de los verdaderos apóstoles de la iglesia primitiva. Parece ser que cualquier cosa hace llorar a la iglesia. Parece ser que cualquier cosa desestabiliza un pueblo. Parece ser que cualquier cosa desestabiliza a alguien dentro del pueblo, y Dios nos llamó en este tiempo a ser eficaces y y entender que lo que Dios levanta en este último tiempo es una iglesia con solidez, con sostenimiento, y que pueda llevar en sus lomos el peso de la cruz. Lleva tu cruz y sigue al maestro. Santo Dios. Se considera que el hierro en la tabla periódica es un elemento químico que tiene 2 letras. Y esto llamó mucho mi atención, porque estas únicas 2 letras que tiene el hierro es una F y una E. Y hablar de estas 2 letras juntas es la excelencia de la fe. Y por eso es que Cristo, cuando habla de fe, habla que aunque es como una semilla de mostaza, también compara la semilla de mostaza como el reino de los cielos, que cuando se siembra en la tierra, aunque es una semilla pequeña, pero crece una hortaliza inmensa, pero crece ese árbol grande. Y dice que en medio de sus ramas hacen nido las aves. Quiero que alguien comprenda esto, porque en medio de la fe es la importancia de que sin ella es imposible agradar a Dios. Cuando hay una iglesia que camina en fe, no es solamente creer algo que tú no ves. La gente piensa que la fe es algo que funciona por arte de magia. La gente piensa que la fe es algo que funciona de la nada. Chasca los dedos y aparece algo. La fe no es eso. La fe es la identidad de lo que no se ve, producido en la tierra con una semilla que lo cultiva o lo hace crecer. Es la esencia del creer al Dios al cual tú le sirves. Por eso es que hoy debemos entender como iglesia que la fe es la semilla del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, lo que nos hace en este tiempo creer y sostenernos en medio de tantas pruebas
guerras y de tantas batallas. Hoy en día la iglesia está viviendo en un campo minado, está viviendo en un campo donde hay bombardeo por todo lugar. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia se muere en ocasiones, la iglesia pierde su efectividad en ocasiones, la iglesia no camina de acuerdo a la solidez y a la dureza el cual el Señor le mandó en esta tierra, sino que nos vamos doblegando ante la guerra y la batalla y nos olvidamos de un versículo que dice que el Señor nos llevará de poder en poder, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Alabe la gloria de Dios si puede hoy. Pero quiero ir más profundo a esto. Creo que la fe no es lo que se forma por arte de magia, es la esencia del Espíritu en la vida de alguien. Si la fe es comparado con la semilla de mostaza, y la semilla de mostaza con el reino del cielo, un hombre dijo: el reino de los cielos se ha acercado, y era refiriéndose a él, que era Jesús. Por eso es que cuando Cristo, antes de irse, le dijo a la gente: me voy, pero no os dejaré huérfanos, les dejo a otro consolador, dando a entender a ellos que aunque él era la esencia del reino, él si se iba, el reino no se iba con él, sino que iba a quedar una semilla dentro del corazón de alguien para poder ser manifestada la esencia de la fe dentro de esta tierra. Alguien me tiene que entender este tema ahora. Aleluya, gloria a Dios. Hoy yo quiero que alguien me comprenda esto. Por el transcurso de la historia hemos visto, gloria a Dios, la historia de la iglesia. Cómo es que la iglesia ha surgido, cómo es que la iglesia en medio del dolor se mantiene, cómo es que la iglesia en medio de la dificultad es cuando más avanza. La historia del pueblo de Israel y de todo lo que hemos vivido siempre salía a reducir la excelencia de Dios en los peores momentos, nunca en los momentos donde ellos estaban bien. Cuando ellos estaban bien, más bien la cosa se tornaba fuerte, porque ellos pecaban, porque estaban tan cómodos que ellos entonces se devolvían, alabados sea Dios, y le daban la espalda al Señor. Por eso es que de cierta manera una iglesia no se forma en lo suave, una iglesia se forma en lo fuerte. Una iglesia no se forma en la sencillez, una iglesia se forma en la brutalidad y en la fuerza que necesita ser aplicado en alguien para que se sostengan. Por eso es que hay una generación que se viene levantando, que cualquier cosa lo explota, cualquier cosa lo revienta, cualquier cosa lo tira de la gracia, porque necesitamos despertar ante la realidad. La iglesia es comparada como un hierro que no se dobla, que no se doblega. Pastor, pero usted acaba de decir que el hierro lo doblega, es el óxido. Cuando el óxido empieza a calcomer, es como un cáncer que puede hacer que el hierro se doble, y es una realidad. Pero ¿sabe cómo el óxido no calcome el hierro? Cuando el hierro es cubierto con algo que se llama anticorrosivo. Alguien debe entenderme en esta noche esto. Por eso es que la iglesia está cubierta con el Espíritu de Dios, para que el pecado no venga. Mi alma alaba sus glorias. Mi alma alaba la gloria de Dios. Qué tremendo es mirar cómo el pueblo hoy se está practicando lo que habla este hombre, alabado sea Dios, Salomón, en el libro que escribe. Y aquí es donde quiero centrarme un poco en lo que leí en esta noche, que es la esencia de lo que este rey habla.
Él dice: sí sé embotar el hierro. Y hablar de embotar, embotar para los que escriben o para los que retienen, es una palabra que significa un hierro que pierde su efecto, un hierro que pierde su filo, un hierro que ya no es efectivo, un hierro que ya no puede tener la destreza que antes tenía. Y qué tremendo es que este hombre profetiza desde los tiempos antiguos, desde siglos pasados. Este hombre profetiza y dice: si el hierro se embotare. Este hombre como que recibe la revelación de que la iglesia en los postreros días iba a tratar de perder su efectividad, o iba a tratar de perder la excelencia de lo que Dios le formó y de cómo Dios le creó en esta tierra. Hoy yo quiero que alguien comprenda que cuando un hierro se embota, ese hierro no corta, ese hierro se amella, ese hierro no tiene la efectividad con el cual fue formado primero. Por eso quiero que alguien despierte en el espíritu, porque este hombre dice: si el hierro se embotare, hay que aplicar fuerza. Y por eso es que vemos en este tiempo que a la iglesia se le ha estado aplicando fuerza, y la iglesia no ha estado entendiendo lo que significa esto, sino que piensan que es prueba más prueba, lucha más lucha, batalla más batalla, y no entiende que la fuerza que se aplica en medio de ti va a producir sobre tu vida que el Espíritu de Dios te afirme sobre tus pies y te haga efectivo a lo que Dios quiere para ti. Lamentablemente hay hierros que están embotados. Lamentablemente hay hierros que han perdido su efectividad. Lamentablemente hay un conglomerado de gente en este tiempo que su enfoque ya no es el estudio de la palabra, ni la oración, ni el ayuno, ni las vigilias. Que su enfoque es otra cosa: la competencia y el ver quién puede demostrar lo que tiene más que otro. Hoy yo quiero que la iglesia despierte. El enfoque del pueblo debe ser, alabado sea Dios, el blanco que es Cristo Jesús de Nazaret. Cuando la iglesia fije su mirada en el blanco que es Cristo, entonces muchas cosas van a cambiar. Pero sencillamente nos estamos embotando. Nos estamos embotando y estamos perdiendo la efectividad, y ya no se corta como en los años 80, y ya no se corta como en los años 90, y hemos perdido como iglesia la identidad. Hoy yo creo que en esta noche hay una generación en Venezuela que tiene que levantarse como hierro, que debe entender que Dios lo llamó a tener una efectividad en este planeta, que Dios lo llamó a caminar bajo la excelencia del hierro a través del poder del Espíritu. Yo me quedo sorprendido en este tiempo, porque tratamos de ver el avivamiento como algo que es, gloria a Dios, como que es un proyecto el cual vamos a alcanzar. El avivamiento no es un proyecto, ¿sabe? El avivamiento no es algo que vamos a alcanzar. El avivamiento es algo que está. Cuando usted registra la historia de la iglesia, de los países, en Alemania, en Suiza, en Argentina, en Estados Unidos, los despertares más grandes de un avivamiento no fueron predicando en la calle, no fueron hablando lengua, no fueron ministrándole a la gente. Los avivamientos más grandes de la historia fueron leyendo la palabra, llorando. Estaban unidos, reunidos, unánimes, estudiando la Biblia. ¿Sabe por qué el pueblo perece? Perece por falta del conocimiento, y Satanás está embotando al pueblo, a la gente, sin darse cuenta. Santo Jehová.
Y es lamentable lo que este hombre profetiza, pero que debemos entender. Dice, si el hierro se embotare, entonces ahí te van a aplicar la fuerza. Cuando tú pierdas la efectividad, Dios va a permitir que te apliquen fuerza. Pastor, ¿y cómo es esto? Yo no sé a cuántos le han pasado, pero cualquier persona en su hogar en algún momento tuvo un cuchillo que le sirvió por mucho, pero que por X circunstancia el cuchillo se amelló. Y cuando usted intenta picar, el cuchillo no pica. Entonces, ¿qué usted hace? Usted agarra el cuchillo y en vez de cortar, usted golpea. Si el hierro se embotare, da a entender que si el hierro pierde su efectividad, hay que aplicarle fuerza ahora. Por eso es que a ti como iglesia se te está aplicando la fuerza. Se te está aplicando la fuerza. Se te está aplicando todas las cosas que tú estás viviendo y que te están oprimiendo. Y la fuerza, yo quiero que alguien me comprenda esto, porque hablar de la física, en medio de la fuerza van inmersas varias cosas. La fuerza se identifica, aleluya, gloria a Dios, como una aceleración bajo una masa que se le da a una masa. Cuando se le aplica a una masa un empuje, o sea, una aceleración, entonces tú le estás aplicando una fuerza a algo. Alabado sea Dios. Por eso es que la identidad de fuerza es que a alguien lo empujen. Por eso es que la identidad de fuerza es que te empujen con violencia. Por eso es que la misma palabra determina, oh aleluya, que mientras más oprimían al pueblo, tanto más se multiplicaban. Por eso es que la Biblia dice, alabado sea Dios, me empujaste con violencia, pero Jehová fue ¿qué? Mi ayudador. Alguien debe entender lo que entendió aquel rey. Aquel rey dijo, bendito sea Jehová mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Por tanto no temeré aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Confía, es la esencia de la fe. Cuando tú confías, el hierro se solidifica. Que se levante el infierno si quiere, que se levante el diablo si quiere, que se levante que quien tenga que levantar si quiere, pero alguien debe entender que Dios lo llamó como hierro, que Dios lo llamó a estar cubierto, que Dios lo llamó a estar sólido, que Dios lo llamó a estar de pie. Es lamentable ver hierros que el óxido los ha degradado. Todo hierro debe ser cubierto para que no sea degradado. Cuando hablamos del hierro y forjados como el hierro, la palabra forjar significa cambiar de una forma a otra. No es simplemente meterle candela, no, es cambiar de una forma a otra. Por eso es que se identifican que cuando las espadas eran forjadas, la mayoría de las espadas, cuando las entregaban a sus guerreros, las entregaban otra vez nuevas, porque cuando ellos las traían de la batalla, la usaban tanto que su filo se perdía, la usaban tanto que su filo se quitaba, y aún habían ocasiones en donde no se usaba, y el frío entonces se las embotaba, porque no usaban la espada ni peleaban en medio de la guerra. Y cuando ellos las volvían a traer, el herrero entonces las metía en el fuego y les identificaba hacerla otra vez, la forjaba. Por eso radica la palabra forjar. Alabado sea Dios. De forma viene la palabra forma. Forjar, forma. Alguien está aquí, porque cuando se habla de forjar es una formación
transformación que se produce en medio del fuego. Cuando yo llegué aquí a Guayana por primera vez hace como 15 años atrás, recuerdo que entré en la siderúrgica del Orinoco a trabajar, y cuando yo entré allá, yo miraba que había como una olla inmensa y había algo que sonaba como un trueno muy fuerte. Alabado sea Dios. Y me recuerdo que yo le pregunto a alguien allí, ¿eso que suena qué es? Imagínese, yo vengo de Sucre. En Sucre no hay estas grandes empresas. En Cumaná, allá la empresa más grande era Toyota, la ensambladora, y no era tan grande como Sidor. Pero cuando yo llego aquí que miro eso, me sorprende y le digo a aquel hombre, ¿qué es esto que suena? Y él me dice, se está, gloria a Dios, fundiendo el hierro. Y le pregunto a él, ¿y por qué se funde el hierro? Y él dice, de ahí luego es procesado y pasa a otra planta en donde se sacan cualquier clase de cosas, alabado sea Dios, y donde se forja el hierro. Cuando él me dijo se forja, pude entender ahora a estas alturas de mi vida que el forjar un hierro es cambiarlo de forma. Pastor, ¿y cómo es esto? Que si antes era un tubo de 2x2, para que ese hierro sea forjado, luego tiene que salir quizás algunas cabillas o alguna otra cosa de ese hierro. Nunca sale lo mismo que antes. El hierro cuando se forja adquiere una forma diferente. Por eso es que cuando la iglesia se identifica como hierro y viene el fuego de prueba, es para forjarte a ti, es para cambiar tu forma, es para cambiar tu mentalidad, es para cambiar tu naturalidad. Dígale a alguien, te van a cambiar de forma. Dígale más fuerte, te van a cambiar de forma. Oh, aleluya. Por eso es que la esencia de la iglesia va a ser identificada en el rapto de la iglesia cuando volvemos con Cristo por la eternidad. ¿Alguien se acuerda del mensaje de ayer? Seremos transformados, porque la excelencia de cambiar de forma la va a padecer la iglesia. Aquellos que tienen la capacidad de entender que se guardaron, que se cubrieron, que se resguardaron, que se revistieron para estar en la eternidad con Cristo Jesús. El hierro no es sólido si no es cubierto. Todo tubo que se pone en los techos debe ser cubierto con el anticorrosivo. Toda cabilla que se pone para vaciar una placa debe ser cubierto con cemento. ¿Alguien está aquí? Porque el hierro es firmeza. Y la iglesia en este tiempo debe tener la firmeza y la capacidad de soportar lo que Satanás quiera venir a atacar. Y vemos cantidad de gente hoy en día llorando a moco suelto por cosas que le pasan, llorando por cosas que viven. Pastor, es que yo soy un ser humano. Pastor, yo no soy de hierro. Pues si tú no eres de hierro, ve entendiendo que Dios te llamó como hierro a soportar, a caminar, a avanzar, a producir, a ver la gloria de Dios. Entiende que y qué tremendo es que, esto, gloria a Dios, como ministro lo lamentamos, mirar cantidades de gentes, de ministros de iglesia, alabado sea Dios, que caen de la gracia por el hecho de mirar a un hombre, por el hecho de mirar a una mujer, por el hecho de mirar los problemas, por el hecho de mirar las dificultades. Alguien debe despertar en este tiempo. Alguien debe entender que debe ser sólido, que hay una gente, que hay un mundo que se está cayendo a pedazos y que necesita una infraestructura sólida, y esa solidez la tiene la iglesia, la tiene el pueblo, la tiene aquel que sirve a Dios. Señor, los hijos de Eli,
Yo voy a desatar esto aquí en esta noche. Porque entender lo que es poderoso dentro del hierro es saber que todo el que hierro se le va a aplicar fuerza cuando no hay efectividad. Por eso es que dentro de la iglesia y dentro de la casa de Dios, gloria a Dios, cuando tú eres efectivo, todo el mundo te ama. Cuando tú caminas bajo la presencia de Dios, todo el mundo quiere usarte, todo el mundo quiere tomarte la mano. ¿A quién no le gusta usar un cuchillo que está morado? Pero cuando tú te embotas, te ponen a un lado para que te oxides. Dile al que está a tu lado: no te embotes. No, dile más fuerte: no te embotes. Aleluya. Usted como que le tiene miedo al que está a su lado. No tenga miedo que no le va a golpear. Dígale: no te embotes. Dile: no pierdas tu efectividad. Dile: y si la llegas a perder, prepárate porque te van a aplicar fuerza. Prepárate porque te van a meter candela. Cuando una espada, un guerrero la traía, venía el herrero, gloria a Dios, y la metía en el fuego y dejaba que el hierro se derritiera. El hierro tiene la capacidad que, aunque es sólido, cuando recibe fuego se pone blanditico. Cuando recibe el fuego se pone maleable. Por eso es que Dios permite el fuego de prueba. Hay dos fuegos en nuestras vidas que son necesarios. El primero de ellos es el fuego del Espíritu Santo, y el segundo de ellos es el fuego de prueba. Y tanto el uno como el otro te ponen blanditico. Un ministro en algún momento me decía: ay, pastor, ya yo tengo el cuero blandito de tantas cosas que me han pasado. Y yo le dije: tu cuero no está blandito. Entonces, si te han pasado cosas fuertes, tu cuero tiene que estar más duro que nunca. Porque si te pasó algo terrible, entonces esa herida tiene que cerrar. No puede doler, tiene que haber una marca. Dile a alguien: las marcas producen respeto. Usted como que le tiene miedo al que está a su lado. Dígale a alguien: las marcas producen respeto. Un hombre se le recibió la revelación de esto, el apóstol Pablo, y dijo: nadie me cause molestia, porque yo llevo en mis cuerpos las marcas. Y hablar de marcas es hablar de algo que es bueno. Lo que está marcado, marca, es algo bueno. ¿A quien no le gusta vestirse con una ropa de marca? ¿A quien no le gusta ponerse unos zapatos de marca? Cuando usted escucha marca, es porque es algo bueno. Por eso es que el ganado lo marcan. Alguien está aquí, alabado sea Dios. Por eso es que el Cantar de los Cantares habla, y la esposa le dice al esposo, al amado: oh Señor, ponme tú como un sello en tu corazón, como una marca sobre mi brazo. Porque habla de marca, porque la marca es la evidencia que alguien en algún momento te hirió y no te fuiste, sino que permaneciste de pie. Si yo me quitara este saco, usted pudiera ver las marcas que hay en medio de un cuerpo. Pero alguien debe despertar. La efectividad de un guerrero radica que aunque se esté muriendo, nunca deja de pelear, nunca se, aleluya, nunca se duerme, nunca se rinde, nunca se tira al suelo. Un guerrero sigue peleando, sigue avanzando. A su nombre es. Las pruebas y los desiertos desfiguran a la gente y hacen a la gente desconfiada. Y dicen: no, yo no voy a hospedar más gente, porque hospedé a uno hace tiempo y me hizo desastre en la casa. Y dicen: no, yo no voy a invitar más gente a predicar, porque invité a uno hace tiempo y me dejó la iglesia con el coco al revés. Y me dejó en la iglesia mal. Pero digo una cosa extraña:
Gloria a Dios, esas heridas y esas experiencias que se tienen desde hace muchos años serán la evidencia que Dios te ha permitido pasar por dolor, por fuego, por problemas, y que tú no te embotaste, sino que seguiste teniendo la misma efectividad tú como hierro. No te embotes por otro. Y hoy yo quiero pues que alguien me comprenda esto, porque cuando un hierro mantiene la solidez y se mantiene firme, cualquier cosa puede reposar sobre él. Por eso es que más firmes y más sólidos son las mesas que son de hierro que las de madera, porque la de madera con cualquier agua pueden acabarse, pero la de hierro puede mantenerse firme. Alguien debe entender que en este último tiempo no se necesita una iglesia que se doblegue ante la corriente de este mundo. No se necesita un evangélico que se doblegue ante la naturalidad de esta tierra. Tú fuiste sacado de la tierra es porque vas a un reino diferente y debes comportarte como alguien que va a la eternidad. A su nombre. Si otros se doblaron, no te dobles tú. Si otros se rompieron, tú no te rompas. Si otros se desbarataron, no te desbarates tú. Si otro lo hizo, no lo hagas tú. Guarda el testimonio, guarda lo que Dios te dio. Yo creo que hay una generación que puede levantarse creyéndole a Dios, que puede levantarse creyendo en la mano de Dios y creyendo que lo que Dios le habló y le dijo en este tiempo será poderoso, será extraordinario para ver su gloria. Y yo creo algo firmemente que voy a hablar aquí esta noche. Así como nuestra ciudad se identifica como la ciudad del hierro, creo firmemente que de esta ciudad habrá un evangelio tan sólido en Venezuela que se determinará un mover tan extraordinario, que no solamente hablaremos de danzar y hablar lengua desde Ciudad Guayana, sino que hablaremos de la profundidad de la palabra en la dimensión espiritual, para que el mundo entienda que así como hay manifestación de Dios, como Dios habla, como Dios sana, como hay dones, como hay ministerios, como hay ciencia, gloria a Dios, y que esta gente quizás caen de la gracia, gloria a Dios, también así habrán personas que quizás no tengan un don, que quizás no tengan un ministerio, que quizás no prediquen, que quizás no sean pastores, pero que guarden la palabra, que guarden la esencia de la doctrina de Dios y que vuelen a la eternidad en las nubes del aire. Por eso es que a mí me llamó mucho la atención esta canción que le dije a este joven que empezara a tocar. Aleluya. Porque de cierta manera, Señor, los hijos de Elí, aunque haya muchos que desprecien la casa de Jehová y que tengan el altar por basura, habemos otras personas y una generación que amamos la presencia de Dios, que amamos la gloria de Jehová con todo nuestro corazón. Así como hay hombres y mujeres que desprecian el altar y que dicen que no les importa nada, habrá una generación que nos importe, que esa presencia vaya con nosotros. Rabasayama. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Elí, porque yo nací para adorarte. Aunque
que van a determinar que eres el super santo, que van a determinar que estás enchapado a la antigua, que van a determinar que tienes que amoldarte el evangelio de hoy. Iglesia, iglesia, este es el tiempo de ver los verdaderos guerreros, la gente que va a resistir, la gente que se va a meter en la línea de batalla y que va a decir: no nos doblegamos ante el sistema, no nos doblegamos ante la... ¡Aleluya! Muéstrame tu gloria. Hay una generación que tiene que decir: Señor, tu voz, y que anhele la voz de Dios. Oh, iglesia, despierta en este tiempo, porque de una u otra forma Satanás va a engañar a muchos, haciéndole ver milagros, haciéndole hablar cosas que parecen ser algo que te llamarán la atención a nivel de dones y talentos. Aleluya. Pero la palabra es única. Ella convence de pecado, y a Satanás no le gusta que alguien sea convencido de pecado. Aleluya. Si el hierro se embotare, si el hierro se embotare. Oh, pero dice algo más poderoso a nivel de lo que termina este versículo. Dice claramente: pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Sabe quién es la sabiduría? Es el Rey, es Jehová. Por eso es que Salomón dice: átala a tu cuello. La sabiduría clama por las calles, vocifera por las calles y pregunta quién quiere dejarle entrar. Y yo no sé si alguien va a entender esto, pero hay un hombre en el mundo que toca la puerta y llama, y ese hombre es Jesús de Nazaret, es el Espíritu de Dios. ¡Abre la puerta! Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. Alguien en algún momento me dijo: Pastor Daniel, tienes que adaptarte al tiempo. Y yo, hermano, he visto predicadores de años 90, de los años 80, que son ancianos y todavía viven. Recuerdo ver en Barquisimeto a un predicador que sacudió aquella ciudad. Nadie ha escuchado hablar de él, pero este era un hombre que los pastores en Barquisimeto daban testimonio de él. Era un hombre usado por Dios, un evangelista muy usado, bajo una atmósfera extraordinaria en la palabra. Este hombre se llamaba David Huerta. Este hombre, hermanos, murió en el cuarto de su casa, gloria a Dios, con Alzheimer. Pero ¿sabe lo único que decía? Decía: gloria a Jehová, gloria a Jehová, gloria a Jehová, gloria a Jehová. Murió con la familia. No estaba la gente que lo aplaudía cuando él predicaba. No estaba la gente que lo honraba cuando él predicaba. Y él dejó uno de sus escritos, algo muy poderoso. Y este hombre dijo, en medio de un pensamiento que quizás el Espíritu de Dios le trajo, este hombre dijo: quiero morir alabando al Dios que me salvó. Quiero morir alabando al Dios que me revivió. La esencia de un ministerio te hacen ver ante la gente, pero la esencia del secreto te hacen ver a la presencia de Dios. El Kamasaya Mahaya. Siento la unción aquí, hermanos. Yo entiendo el exégesis de una hermenéutica, hermanos,
Pero cuando yo predico, doy enseñanza o doy seminario, lo que sea, hermano, yo termino ministrando, hablando lengua, danzando, brincando, saltando. Oh, aleluya. Y hoy yo quiero que alguien entienda aquí que no podemos dejar morir tampoco la esencia del Espíritu Santo por solamente el estudio. No, las dos cosas deben ir juntas: la palabra de Dios y la eficacia del Espíritu. La iglesia entienda, por favor, que hay algo mayor, hay algo más poderoso. Siento esta unción aquí. Bendeciré a Jehová. Y cuando alguien que es como el hierro, permiso por acá, cuando alguien que es como el hierro, dentro de sus labores se embota, ya la gente determina sobre ti que no sirves para nada, porque no tienes la misma efectividad. Pero entonces ahí es donde Dios te toma y dice: ahora te voy a forjar. Y es donde Él te agarra. Por eso es que cuando el pueblo entiende que está perdiendo su efectividad, ahí es donde Dios viene, aleluya, y te mete en la prueba más grande de la historia, o te mete en la revelación más profunda del Espíritu, que las dos cosas son fuego. Y tú, como hierro, tú te pones blanditico ante la gloria de Dios. Tú te pones, hermano, derretido ante su presencia. Y cuando eso pasa, entonces Dios dice: ahora no te voy a hacer como antes estaba, ahora te voy a hacer de nuevo. Él es el Dios que renueva, Él es el Dios que reivindica, Él es el Dios que resucita, Él es el Dios que hace reverdecer, Él es el Dios que regenera, Él es el Dios que restituye. Por eso en esta noche, hoy yo quiero que alguien despierte. Oh, aleluya. Si tú te sientes sin efectividad, quédate tranquilo o quédate tranquila. El que tú te sientas sin efectividad no quiere decir que dejes de ser hierro. Tú sigues siendo hierro. El hierro logrará un producto final que será algo que sea bueno. Se nos va la hora. Por favor, les pido que me den unos 10 minutos más, por favor. Quiero cerrar bien este tema, porque cuando entendemos que el hierro se identifica bajo la fuerza, entonces es donde dice: mas la sabiduría nos da el poder para dirigir. Si la sabiduría es Dios y alguien tiene que anhelarla, debemos entender que todo el que tiene revelación de la palabra no es porque tiene una sabiduría terrenal, sino una sabiduría celestial y del eterno. Escúcheme, se ha satanizado mucho. No, pastor, que la letra mata, que la letra acaba, y la gente ni siquiera entiende lo que es esto. Alabado sea Dios. No, pastor, que la letra. Hermano que me oye, estudie la palabra, lea la palabra, pero ore, ayune, vigile, clame, porque no vaya a ser que venga un espíritu de error y se le meta a usted, y entonces usted se ponga a hablar loqueras y cosas del diablo. Hoy es el tiempo de una iglesia que entienda que la dirección de Dios, del hombre más grande sobre la faz de la tierra, que no se ha levantado otro como él, que fue Salomón, no